Hola muchachos. Eh, la clase de hoy del día 4 de abril del 2020 pues va enfocada a fortalecer algunos aspectos que se tocaron en la clase anterior sobre modelos de defensa en profundidad. Hoy les voy a explicar unos modelos de defensa, que cómo es que estos se adoptan en las empresas para reforzar la investigación que ustedes hicieron la clase anterior. Y adicionalmente vamos a explicar en qué consiste el parcial del corte número uno para que puedan estudiar en esta Semana Santa. Cualquier duda, inquietud, pues estamos pendientes para resolverlos. Acuérdense vía WhatsApp. Esta clase pues está quedando grabada y va a quedar en el YouTube, mi canal, ya todos lo conocen, y desde la plataforma virtual de la universidad, para que ustedes puedan acceder en el confort desde su casa y puedan estudiar al máximo. Vamos a entender el concepto de defensa en profundidad de acuerdo a lo que vimos la clase anterior. Por ejemplo, aquí tengo un modelo de defensa en profundidad muy parecido al que ustedes les compartí la clase pasada. Igual como yo les decía a ustedes, todo lo que buscan los modelos de defensa en profundidad, pues es proteger la información de amenazas que puedan explotar vulnerabilidades que se pueden presentar en los sistemas. Acuérdense que en clase tocamos de que las vulnerabilidades se pueden dar, tanto pueden ser de carácter físico, de carácter lógico, y que las amenazas pueden ser virus informático, desde un virus informático pasando por una persona, un agente, un trabajador que esté motivado para atacar o comprometer las características primarias de la información. Ya al final de esta charla pues les vamos a tocar un poquito, vamos a reforzar un poquito los temas para que puedan ustedes tener claridad sobre lo que se va a preguntar en el parcial. Pero bien, aquí lo importante es que tengamos claro que los modelos de defensa en profundidad están enfocados a minimizar el riesgo de que ocurra una incidencia de seguridad en cualquier nivel de la red de la empresa, de la corporación. Nosotros partimos del principio, y yo siempre lo recalco, es de que los riesgos en las empresas siempre van a estar. Yo no puedo llegar y decir que mi sistema es 100% seguro. No lo puedo afirmar. Siempre va a estar el riesgo de que ocurra una incidencia de seguridad. Y por eso, lo que buscan los modelos de defensa en profundidad es reducir el riesgo de que ocurra un ataque informático y que éste comprometa alguna característica como la confidencialidad, como la integridad, como la disponibilidad de la información. Y que para eso nosotros habíamos hablado de que los sistemas seguros pues implementan unas cosas adicionales a las características, a de lograr mantener las tres características mencionadas, y comenzamos a organizar lo que son el repudio, la autenticación y la trazabilidad en los sistemas. Pues bien, teniendo claro nosotros todo esta gama de conceptos que es fundamental, yo siempre vuelvo y repito, desde el punto de vista académico, nosotros tenemos que fortalecer la parte práctica, eso está claro, pero la práctica no se hace de forma exitosa si no se conceptualiza antes la parte teórica. Si no tenemos bases teóricas para poder abordar una práctica, pues vamos a tener problemas en las implementaciones. Porque a veces cuando usted no tiene claro un concepto, un protocolo, un estándar, todo eso le van a complicar a usted la vida al momento de establecer controles. Por eso el ejercicio inicial que estoy tratando de buscar con ustedes era que ustedes se enfrentaran a buscar conceptos que en internet se encuentran, para nosotros ir, a medida que vamos avanzando en ciertas prácticas, que de acuerdo a nuestras posibilidades en esta cuarentena, pues vamos a tratar nosotros de hacerla de forma mucho más exitosa. Entonces, por ejemplo,
Nosotros hablábamos, algunos de ustedes en sus escritos que estuve mirando a través de la plataforma, los descargué y los miré, definieron algunos conceptos, por ejemplo, lo que era una ACL. Entonces se comenzaban a hablar de lo que son las listas de control de acceso, ¿sí? Que son listas que pueden ser blancas o listas negras que me permiten a mí controlar el tráfico en una red. Algunos hablaban del concepto de lo que era un cifrado, que es cifrar, que es encriptar, que es lograr de que la información, si llega a ser capturada por un hacker, ésta no lo pueda entender o le quede difícil lograr entender lo que está capturando. Hablábamos también, a algunos les tocó el tema de reforzar el tema de los antivirus, las aplicaciones. Nosotros como desarrolladores de software debemos hacer software robusto que tengan unas características que permitan de que los malware, que los keylogger, que los virus en general puedan acceder a la información de forma fraudulenta. Luego comenzamos a hablar de lo que ocurre en la capa del host. Entonces hablamos de los refuerzos de los sistemas operativos. Nosotros más adelante vamos a hacer unas prácticas, que yo creo que esas prácticas pues son de las primeras que vamos a hacer, por el tema de que ustedes los pueden hacer en su casa, bajo el confort de su hogar. Vamos a mirar cómo es el proceso para reforzar un sistema operativo. O sea, cómo yo endurezco un sistema operativo para que un atacante no me entre a robar la información. Entonces comenzamos a mirar lo que es hardening sobre sistemas operativos. Luego empezamos a mirar el tema de las autenticaciones, que yo les explicaba que esa es otra de las características de la información. Cómo nosotros tenemos que colocar mecanismos de autenticación que las personas puedan en un momento dado decir quién es ante un sistema, y que el sistema pueda validarte que la persona es quien dice ser. Entonces los sistemas de autenticación como la huella, la biometría, todo el tema que tiene con los sistemas biométricos como la huella, el iris, la palma, la voz, el rostro, etcétera, hacen parte de todos esos procesos de autenticación que minimizan, mejoran la seguridad en un sistema. El tema de segmentación de red, pues ya vamos a mirar ahorita los esquemas que les voy a mostrar, que es fundamental. Por eso que hay que tener conceptos de redes muy fuertes en el proceso uno de tema cuando empezamos a trabajar de temas de seguridad informática. Y el tema de la seguridad física es fundamental, porque si yo tengo el perímetro, el manejo de servidores de seguridad, sistemas de cuarentena, VPNs, etcétera, que más adelante vamos a mirar algunas prácticas sobre eso, cómo configurar un servidor proxy, por ejemplo. Fundamental entender eso, porque eso se utiliza fuertemente hoy en día en las empresas. El manejo de utilización de VPNs es importante también. Y por último, el tema de la seguridad física, guardias de seguridad, bloqueo, dispositivos y seguimientos, también hace parte del proceso, porque muchas veces nosotros enfocamos mucho la seguridad a nivel de software, pero a nivel física descuidamos. Por ejemplo, tenemos un gabinete sin llave, tenemos un sistema sin ventilación, tenemos puertas que abren hacia afuera, hacia adentro y no abren hacia afuera. Algo tan simple que en un momento dado pueden ocasionar problemas de seguridad. Pues bien, vamos entonces ahora a enfocarnos acá en esta figura. ¿Qué les quiero mostrar a ustedes en esta figura? Para que ustedes cuando están haciendo ahora que están haciendo prácticas de redes, pues hombre, comiencen a entender qué es lo que el profesor Darwin en sus clases trata de explicarles, de cómo es que funcionan las redes de área local, las redes de área metropolitana, las redes de área extensa, las redes PAN, cómo éstas se organizan para poder lograr conectividad y que la información fluya entre segmentos de la red de una empresa. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos una arquitectura conocida como Screening Router. Entonces, esa figura que ustedes ven ahí, ¿qué tenemos? Tenemos una red LAN, que tenemos acá, este segmento LAN, donde tenemos computadores que están conectados a un suite, y esos computadores pues están compartiendo información en la red. Pueden estar compartiendo ya sea archivos, recursos como impresoras, discos duros, escáner, etcétera, como también pueden estar compartiendo una conexión hacia internet. Entonces todos estos computadores que yo tengo acá en mi segmento de red deben tener unas características que nos permitan que cada uno de ellos
no se comprometa en un, no se, no se comprometa, se convierta, perdón, en una puerta de entrada para mi segmento de red. Entonces aquí cuán tan importante como es que tener en cuenta el tema de la segmentación, cómo hacer VLAN, cómo hacer aseguramiento por MAC en un switch para que los computadores, todo lo que hagan quede registrado en el switch y se conozca con claridad qué es lo que está ocurriendo en mi segmento LAN. Entonces aquí es cuando uno comienza a identificar las arquitecturas que se pueden hacer dentro de una empresa. Entonces esta es una empresa, esto es una arquitectura muy básica, donde tenemos un router que está filtrando tráfico en la red. ¿De qué? De todo el segmento de LAN que yo tengo acá. Entonces es una de las arquitecturas más básicas que existen a nivel de seguridad en redes, donde yo conozco un router que está haciendo un filtrado de tráfico, tanto permitir tráfico como denegar tráfico, porque yo puedo, acuérdense, cuando uno está haciendo un filtrado, yo puedo tener listas blancas y listas negras en una red. ¿Qué es una lista blanca? Pues son software que se puede utilizar. ¿Cuáles son listas negras? Software que no se puede utilizar por ningún momento dentro de una computadora o dentro de una empresa. Entonces yo también puedo permitir tráfico, denegar tráfico en una red. Entonces tenemos el router es el que se va a encargar de hacer todo ese proceso. Avancemos. Ahora tenemos otra arquitectura, que es la arquitectura conocida como Dual Home Gateway Firewall. Esta arquitectura, ¿qué tiene con respecto a este? Miren que aquí esto es un router, ¿cierto? Un dispositivo de red. Y aquí nos aparece una computadora. Entonces yo puedo tener en una red que ya no es el router el que va a filtrar tráfico, sino es una computadora que va a tener instalado un software llamado un proxy, que es el que se va a encargar de filtrar tráfico. Entonces ese proxy, ¿qué nos va a permitir? Denegar, por ejemplo, el uso de archivos y el uso de tiempo del Internet. Por ejemplo, ustedes se pueden encontrar con empresas donde le prohíben a sus empleados descargar archivos .exe, utilizar videojuegos, descargar archivos PDFs. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las podemos controlar dentro de una computadora. Y esa computadora no es más que un software instalado llamado proxy, que es el que se encarga de hacer el proceso de filtrado de tráfico. Sigamos. Ahora tenemos otra arquitectura más compleja. Entonces aquí yo que observo que me aparecieron computadores, servidores y routers. Entonces estamos haciendo aquí. Vamos a empezar por esta primero, que es más básica. Esta es más avanzada. Esta que tenemos acá nos aparece un router y una computadora. ¿De qué estamos haciendo acá? Pues simple, o simple no, o es claro. Es claro es en el tema de que la computadora se va a encargar de filtrar una serie de características en la red y el router nos va a permitir reforzar otras características adicionales. Entonces, por ejemplo, yo en el router no puedo controlar que una persona descargue archivos .exe, que son normalmente aplicaciones, ¿cierto? Todas las conocemos como aplicaciones. Eso yo no lo puedo controlar aquí en el router. Entonces eso lo hago ¿dónde? En el proxy, en el servidor que tengo acá. Con él sí puedo controlar eso. Por ejemplo, el uso de Internet. Entonces yo puedo llegar y decir en la computadora, configuro el router para que los computadores de mi empresa solamente tengan internet en horas de trabajo, por ejemplo. Entonces digamos que mi empresa tiene horario de trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6. Y ningún empleado debe estar en la empresa después de las 6 de la tarde. Entonces yo puedo controlar el uso del de internet en un proxy, mas no lo puedo hacer en un router. Entonces lo que hace es que se combinan las dos cosas. Eso es lo que hace esa arquitectura. Entonces, siguiente arquitectura. Entonces es una combinación de varios aspectos. Tenemos routers que controlan segmentos de mi red, servidores proxy que controlan recursos externos y internos, que controlan segmentos de red también, y proxy y router en la frontera de mi empresa, que están también filtrando tráfico. Entonces, explico, ¿qué puede ser esto? Vámonos a un caso puntual. No sé cómo funciona la red de la universidad, pero digamos que este segmento que yo tengo acá son las salas de cómputo de la Universidad Popular del Cesar. ¿Listo? Esto.
Tenemos que todos estos son las salas de cómputo más la sala de redes. Entonces yo puedo controlar con un router todo el tráfico que se genera en las salas de cómputo. Listo, perfecto. Pero tengo acá unos servidores que están controlando tanto las salas de cómputo como controlando todo lo que hace la parte administrativa. Entonces, por ejemplo, controlan de que el bibliotecario no entre a páginas de ocio. Llámese YouTube, Facebook, que no entre a descargar archivos, videos pornográficos, que no entre a descargar MP3. Entonces todo eso lo podemos controlar nosotros acá. ¿Listo? Entonces esta es la arquitectura que yo quería que conocieran. Son 4 arquitecturas que tenemos acá que son fundamentales al momento de implementar en una red. Entonces ustedes preguntarán, profe, entonces ¿cuál implemento? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿Cuál recomienda usted? Pues simple. Depende. ¿Depende de qué? Depende de la característica de la empresa. Entre más grande la empresa, entre más haya información, pues yo tengo que comenzar a identificar cuál de esta arquitectura me aplica para mi empresa. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una empresa muy pequeña donde puedo utilizar nada más esta arquitectura y me funciona. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en la universidad se han hecho varios proyectos de grado donde montan plataformas para proteger colegios, toda la infraestructura de red de los colegios. Y ellos realmente lo que montan son esta arquitectura. Aprenden a configurar un servidor que Darwin les enseña a configurar, que es el APCen, creo que es de un Linux, donde aprenden a configurar toda una cantidad de reglas para controlar el acceso a internet de los estudiantes del colegio. Entonces esa es una arquitectura que aplica. Pero para la universidad deberíamos tener esto. ¿Por qué? Porque la universidad ya tiene más de 300 computadores, ya maneja información crítica que se debe cuidar y proteger al máximo. Y si tenemos servicios a internet propios, ¿sí? Por ejemplo, si Vortal estuvieran montados en nuestros servidores, ubicados dentro de la universidad, debería protegerse de una forma diferente. Entonces necesitaríamos una arquitectura diferente. Entonces la arquitectura a utilizar va a depender fuertemente es de las características de la empresa. Entre más robusta la empresa, pues sería implementar una arquitectura que se acorde para proteger los recursos de la empresa. Listo, entonces teniendo ya claro esto, entonces ahora sí vamos a explicar en qué consiste el parcial. ¿Qué vamos a preguntar en el parcial? Entonces, miren, todo esto lo hemos visto en todo este tiempo. Conceptos de seguridad, libro, capítulo 1 y 2, que ya ustedes lo tienen. El concepto de lo que es confidencialidad, disponibilidad y confidencialidad, que lo definimos en clase, se explicó claramente qué significa cada cosa. El tema de repudio, autenticación y trazabilidad. De esto hay unas clases grabadas que ustedes las tienen, que pueden acceder a ellas y mejorar. En el libro también se habla de estos conceptos, entonces por esa parte la tenemos todo abordado. El tema de lo que son las amenazas, vulnerabilidades y riesgos lo explicamos en clase, paso a paso cada cosa y cómo se debe identificar cada una de ellas. Entonces este proceso también hay un video grabado para que lo puedan ver. Y por último, lo que hemos visto en la clase anterior, lo que es el tema de controles y los modelos de defensa en profundidad, qué es lo que ocurre en cada una de las capas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como cada uno hizo todo por separado, pero los documentos quedaron en WhatsApp compartidos para que cada uno lea lo que su equipo hizo. ¿Para cuándo vamos a quejar esto? Para el 18 de abril del 2020. O sea, tenemos 15 días para que ustedes trabajen. Pregunten a través de WhatsApp. Esta semana vamos a estar pendientes, la otra semana, para que cualquier duda e inquietud que tengan la puedan solucionar. Listo, muchachos, estamos hablando, quedamos QAP, cualquier duda e inquietud a la orden.